Hola, hola, buenas tardes a todos o buenos días, depende de dónde nos estéis viendo. Hoy toca Trazable Talks, estoy otra vez con Mario y buenas Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Un placer estar aquí. Pues muy bien, porque hoy tenemos un tema muy interesante, de hecho voy a ir compartiendo pantalla. Hoy vamos a hablar de algo que pues muchas empresas nos preguntan, que como sabéis, pues ahora si no lo sabéis comentaré más sobre lo que hacemos en Trazable. Hoy vamos a hablar del ACV, del análisis de ciclo de vida, que es una forma de medir el impacto, en este caso, en vez de la organización, del producto. ¿Vale? Es un tema muy interesante porque, ya lo hablaremos, interviene en muchos temas clave en el día a día de una empresa y no es algo muy sencillo, es algo además que si ya nos da miedo el alcance 1 y 2 y 3 de la huella de carbono, el ACV es como ese siguiente nivel, pero hoy la idea es intentar daros la información necesaria para que os quitéis ese miedo y sepáis cómo plantearlo y cómo hacerlo. ¿Vale? Nosotros, como sabéis, en Trazable somos una empresa de software que ayuda a la industria alimentaria a medir el impacto ambiental de sus productos y de su organización. Entonces, tenemos tanto herramientas que facilitan todos esos procesos como acompañamiento experto para que no suponga un reto y cuando no hay tiempo suficiente para ponerse a trabajar en estas cosas, pues podamos ayudaros y sacarlo adelante. También nos gusta decir que todo esto que estamos hablando está actualizado, la información hasta fecha de hoy, que hacemos el webinar, aunque luego esto se cuelga y se envía, pues todo lo que decimos está actualizado a fecha de hoy, 17 de junio, y que si queréis estar al tanto de todas las novedades que comentamos de sostenibilidad en la industria alimentaria, tenemos una newsletter donde podéis registraros y pues cada semana, los miércoles, mandamos todas las noticias que son relevantes para los líderes de sostenibilidad. Sin más, como ya he presentado, estará Mario acompañándome, ¿vale? Vamos a dividirlo, como ya hicimos la otra vez, en una parte más teórica y en una parte más práctica, donde entraremos ya en cómo hacerlo. O sea, vais a ver en 30, 35 minutitos cómo hacer un análisis de ciclo de vida. Ya hemos montado mucha información, hemos hecho trabajo previo, pero la idea es que lo veáis y que os quitéis como ese miedo. ¿Qué vamos a tocar? Pues, ¿qué es una CV? ¿Y por qué es importante? Bueno, tipos de ACV, análisis de ciclo de vida. En inglés lo veréis con LCA, Life Cycle Assessment. Y luego cómo interpretar esos resultados o cómo verificar esa información para poderla comunicar. Luego ya, esa la parte la voy a gestionar yo, luego daré paso a Mario, que ya con la herramienta, o digamos de forma más práctica, hará un análisis de ciclo de vida. Entonces, empecemos por el principio, en qué es una CV y por qué es fundamental. Al final, un análisis de ciclo de vida es una forma estandarizada de medir el impacto ambiental de un producto. Es parecido a la huella de producto, lo que pasa es que tiene en cuenta más indicadores. No tiene en cuenta solamente la huella de carbono, el CO2, sino que tiene en cuenta hasta 16 indicadores ambientales. Es un marco de trabajo que está promovido por la Unión Europea y que busca, como he dicho, estandarizar, es decir, que podamos tener una forma clara de medir estos indicadores y, por tanto, compararlos o ponernos planes de reducción. Al final es que sepamos con certeza que lo que estamos midiendo pues, está ok, sigue unas metodologías en las que todos nos hemos puesto de acuerdo y por tanto nos sirve para reportar, comunicar y hacernos nuestros planes de mejora en una dimensión de producto, ¿vale? Todo el webinar de hoy va a ser hablando de producto. Dentro del producto, como sabéis, pues ya no nos quedamos solo en nuestra parte del proceso, sino que hablamos de cadena. Es decir, el análisis de ciclo de vida va a tener en cuenta toda la cadena de valor de ese producto, desde la materia prima o lo que aquí ponemos recursos hasta el fin de vida reciclado. ¿Una CV tiene que tener en cuenta todas estas etapas? No hace falta, ¿vale? Hay distintos tipos de ACV que se pueden hacer, que llamaríamos cradle to gate, cradle to grave o cradle to cradle, de la cuna a la puerta, de la cuna a la tumba o de la cuna a la cuna, que básicamente, como se ve muy claro en esta imagen, pues te va a limitar o no el alcance que se está teniendo a ese análisis de ciclo de vida. ¿Por qué se utiliza un alcance diferente? Pues porque al final a veces es más complicado o no conseguir cierta información o tenemos un objetivo X con ese análisis de ciclo de vida y entonces vamos a limitar ese alcance.
Estas palabras que acabo de decir, objetivos y alcance, son claves en lo que es un análisis de ciclo de vida. Tenemos que tener claro para qué lo estamos haciendo. Eso nos va a ayudar a definir ese alcance y, por tanto, qué etapas vamos a excluir o dentro de esas etapas, qué partes del proceso, materias primas, proveedores vamos a excluir. Todo esto es factible, es decir, tú tienes que tener tus objetivos claros y a partir de ahí definir qué cosas vas a tener en cuenta. Igual que en una huella de empresa puedes excluir algunos elementos, en el análisis de ciclo de vida también, siempre y cuando esté justificado y no sean elementos que sean que tengan un peso muy importante en el impacto ambiental de ese producto, ¿vale? Y luego otro tema, en este caso crítico en el análisis de ciclo de vida, es la unidad funcional. En una huella de empresa, lo que estamos midiendo es la contabilidad de carbono, es decir, el total de emisiones que está generando esa empresa. Por hacer la similitud, la unidad funcional sería la empresa, ¿vale? A nivel de ACV, estamos hablando de producto, pero el producto puede ser una unidad que yo vendo, un palet de ese producto que yo vendo, un contenedor de ese producto, ¿sabes? Eso sería la unidad funcional. Y es clave tenerla definida, obviamente al inicio, porque eso lo que va a definir es todas las unidades de consumos de las diferentes materias primas, energía, residuos que estamos generando, porque todo tiene que ir asociado a esa unidad funcional. Y el resultado que vamos a obtener son el impacto ambiental de esas 16 categorías climáticas asociados al ciclo de producción, que puede ser de la cuna a la puerta, de la cuna a la tumba, de la puerta a la puerta, que no lo había dicho antes, de esa unidad funcional. Ejemplo práctico, si yo soy una empresa que produce tortillas de patata precocinadas, por ejemplo, voy a decir que mi unidad funcional es una unidad de tortilla que vendo, que puede pesar, pues no sé, 400 gramos. Ya con el packaging, y vamos a hacerlo de la cuna a la tumba, donde vamos a tener en cuenta también el uso del consumidor y el reciclado de los productos. Entonces, yo en mi producto podré poner que esa tortilla tiene un impacto X, es decir, que genera tanto CO2, uso de agua, eutrofización, uso de tierras, etcétera, 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 porque lo estoy haciendo de esa tortilla. Entonces, es muy interesante porque al final no está asociado a la producción, aunque produzcamos más, por decirlo así, como estamos limitando, normalizando ese cálculo con un producto concreto, pues vamos a poder ver si estamos siendo más eficientes o no en la producción del mismo. Estos términos son clave para tenerlos en cuenta. Y luego, al final, todo lo que vayamos a medir o a trabajar, es importante que lo verifiquemos, principalmente porque la comunicación que hagamos para evitar caer en greenwashing y no tener problemas, aunque nosotros sepamos que estamos siguiendo la metodología correctamente, que una tercera empresa lo verifique es muy importante para curarnos en salud y para saber que estamos haciendo las cosas correctamente. Entonces, aquí las normas de referencia son las que tenéis en pantalla y es importante también, si queréis no usar esa información solo a nivel interno para el ecodiseño, sino comunicarla, pues que os planteéis también, una vez que lo tengáis hecho, verificarlo, ¿vale? ¿Trazable puede verificarlo? No, porque nosotros somos la empresa que os ayudaría dentro del cálculo o con la herramienta y digamos que ahí tienen que haber distinción entre la empresa que verifica, que tiene que ser independiente, y la empresa que lo calcula, ¿vale? Pero ahora vamos a lo verdaderamente importante, que es ¿por qué esto es importante? O sea, Pablo, ¿por qué yo, que estoy ahora mismo haciendo el análisis de la huella de la empresa y ya me está costando, ¿no? Alcance 1, alcance 2, incluso alcance 3, ¿por qué tendría que yo plantearme siquiera hacer el análisis de ciclo de vida o mirar la información a nivel de producto? Cuando digo análisis de ciclo de vida, hay empresas que empiezan solo con el CO2, es decir, la huella de producto, ¿vale? No es lo mismo, pero para este ejemplo, podríamos unificar estos dos términos, ¿vale? Pues una cosa muy importante es para, pues por ir directos a un tema más de negocio para no perder clientes. O sea, nosotros tenemos empresas con las que trabajamos, que están usando Trazable, que están usando Trazable y usan el análisis de ciclo de vida porque sus clientes, como puede ser McDonald's o supermercados como Carrefour o Lidl, estos son casos reales de clientes que les han pedido a nuestros clientes, valga la redundancia, oye, como requisito de homologación o como tender, ¿no? Dentro de las propuestas, de las solicitudes que hacemos a proveedores, queremos que nos den la información ambiental del producto que te estoy comprando.
Hay muchas empresas que nos lo están diciendo, que sus clientes se lo están sondeando, oye, esto lo tenéis, pero hay algunos casos donde ya lo están pidiendo o es un requisito. Entonces, el no tener esta información, pues puede suponer perder clientes y es algo que parece, o sea, parece que no estamos ahí, pero estamos ahí. O sea, a nosotros nos pasa y lo vemos constantemente. En otro lado más positivo sería abrir nuevos mercados. O sea, eso seguro que a muchas empresas os pasa, que tenéis clientes que os piden para asegurarse de que sus proveedores pues, cumplen ciertos requisitos de sostenibilidad, que estéis registrados en EcoVadis o que tengáis los 4 pilares de SMETA, estéis en SEDEX. Y al final esto ayuda, igual que en la parte de calidad con certificaciones privadas como IFS o BRC, ya casi que son estándares del sector, pues esto poco a poco hace que vayamos yendo hacia esa dirección. Dentro de esas certificaciones privadas, por llamarlo de esta manera, el tener la huella de producto o el análisis de ciclo de vida de producto, al final te da puntos y te facilita el tener mejor valoración dentro de estas certificaciones. Y esto hace que puedas acceder a empresas o a clientes que antes no podías. Igual con la parte B Corp, que como sabéis, hace poco, recientemente, ha actualizado sus estándares a partir de 2026 y el análisis de ciclo de vida pues es algo que tienen muy en cuenta las empresas. Y ahora voy a intentar hacer un poco más de intentar haceros entender por qué esto es importante, para que no veáis que es solo porque lo estamos diciendo desde trazable, sino por qué la parte de medir vuestro análisis de ciclo de vida de producto o huella de producto es clave, ¿vale? Quiero que os fijéis en estos gráficos donde veis que, eso ya lo pusimos en la presentación pasada, casi un tercio de las emisiones globales son de la industria alimentaria y dentro de esa gráfica, que es la columna de la derecha, vemos que el 82% vienen de las etapas primarias, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que para un retail o para un transformador, la mayoría de sus emisiones van a venir del alcance 3. Aquí, perdonad que vaya saltando de un sitio a otro, pero quiero que quede esto claro, ¿vale? Ahora estamos hablando de huella de empresa, ¿vale? Yo como, por ejemplo, en McDonald's, por coger el ejemplo que tenemos ahí, veo que en mi huella de empresa el 80-90% de mis emisiones vienen de materias primas, es decir, de la carne de mis hamburguesas, ¿vale? O del pienso que se le da a la carne, a las vacas con la que hago la carne de mis hamburguesas. Yo como empresa, gran empresa, tengo unos objetivos de reducción. Entonces, si el 80% de mis emisiones son del alcance 3, tengo que trabajar con mi cadena, ¿vale? Por tanto, voy a hablar con mis proveedores y voy a ver a mis proveedores a ver cuáles de sus carnes que yo estoy poniendo en mis hamburguesas tienen menos emisiones, ¿vale? Porque como sabéis, que ya lo vimos la otra vez, para medir el alcance 3 de tu categoría 1, que serían las materias primas, si os perdéis, me lo decís, por favor, que igual estoy yendo muy rápido. Necesito el factor de emisión de esa carne que estoy usando yo en mi categoría 1 del alcance 3 para tener las materias primas. Lo normal es que las empresas, por ir más rápido, cojan alocación económica o un factor de emisión de bases de datos, que son datos estadísticos, ¿vale? Entonces, voy a intentar hacer algo para ver si queda más claro e intento no robar mucho tiempo. Voy a quitar la presentación un segundo y me voy a poner aquí, perdonad, me voy a quitar el fondo. Vale. Entonces, voy a acercar esto, voy a bajar esto aquí, ¿vale? Si yo soy McDonald's, ¿vale? De todas mis emisiones de empresa, eso sería el CO2, ¿vale? La mayoría, el 90%, que es esta parte de aquí. Perdón, Pablo. Creo que tienes que quitar el fondo, ¿eh? Tienes el fondo. Perdona, Mario, lo veía yo, lo veía yo. Vale, entonces, gracias, Mario. Entonces, soy McDonald's, ¿vale? De todas mis emisiones, esto que es el 90%, ¿vale? Es el alcance 3. ¿Vale? Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, todo esto, que yo es lo que quiero reducir en mis objetivos. Entonces, dentro de ese 90%, la mayoría, que esto es lo que vemos en las empresas además, por decirlo así, todo esto que está azul, esto es la categoría 1 del alcance 3, que son mis materias primas, ¿vale? Entonces yo quiero reducir esto,
Mi objetivo de empresa es reducir esta parte de aquí. Perdonad que ahora a mí se me corta, pero prefiero que veáis esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pongamos por hacerlo fácil, que es el proveedor de la carne, ¿vale? O sea, la carne que yo compro para mis hamburguesas es lo que más emite. Entonces, yo hasta ahora estoy usando un factor de emisión para la carne. Pongamos que por cada un kilo de carne, yo estoy haciendo que me da 300 kilogramos de CO2, ¿vale? Esto es el factor de emisión que McDonald's está usando. Este factor de emisión es el equivalente al análisis de ciclo de vida o la huella de producto de la carne de un ganadero o de una empresa que compra la carne y la produce para Mercadona, ¿vale? Para McDonald's, perdón, en este caso. Entonces, este factor de emisión es el que McDonald's quiere reducir, porque si reduce esto, está impactando sobre todo esta parte de su huella, que es su objetivo de empresa. Si yo como proveedor de carne mido mi huella de producto, mi análisis de ciclo de vida, que como he dicho son equivalentes, y por cada kilo de carne, esta es la empresa, vamos a poner la empresa T, que trabaja con trazable, por cada kilo de carne yo le demuestro, porque he medido mi análisis de ciclo de vida y lo he verificado, que en vez de 300 estoy produciendo 150 kilogramos de CO2, ¿vale? Comparamos, y esto lo he hecho a través del ACV, ¿vale? No tengo la escritura más bonita del mundo, pero creo que se entiende. El argumento que yo tengo para vender a esta empresa, en este caso McDonald's, o para que me siga comprando a mí si ya soy cliente, es muy potente, porque al final estoy impactando directamente en su categoría más crítica, de su alcance más crítico, de sus objetivos de sostenibilidad, que son reducir su huella de empresa. A McDonald's le va a dar igual ahorrar un poco más en electricidad, porque la mayoría de su impacto va a estar en alcance 3 y la mayoría del impacto de alcance 3 va a estar en sus materias primas. Yo como proveedor me puedo adelantar teniendo la información de mis productos que yo le vendo para decirle, oye, yo estoy un 20% o un 50% por debajo de las emisiones del sector de los productos que yo vendo, cómprame a mí porque yo te ayudo directamente a tus objetivos, ¿vale? ¿Esto ha quedado claro? Por favor, ponérmelo en el chat porque es importante. Y disculpar el lío antes con el fondo. Sí, ¿no? O sea, ha quedado claro. Es que igual es un poco lío porque hablamos de empresa y de producto, pero creo que se entiende. Y creo que esta es la principal ventaja a nivel de negocio del análisis de ciclo de vida. ¿Vale? Voy a intentar ponerme otra vez el fondo para que no se vea, no moleste. No moleste. Interno para mejorar, porque igual al principio no nos sale muy bien, ¿no? Pero por lo menos tendremos claros los focos, igual que con la huella de empresa, y podremos mejorar para luego compartirlo, ¿vale? Y que nos ayude a nivel de negocio de esta forma, ¿vale? Vuelvo a la presentación. Entonces, si esto ha quedado claro, os agradezco también que lo pongáis por el chat porque pensaba que no iba a quedar claro, pero era súper importante y creo que era de mi parte de la presentación lo que quería que quedara más claro.